Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Un Ay, gusto. perfecto, ahí nos Ahora escuchás. sí. Te saludamos con Thaís. Bueno, estábamos empezando a hablar un poquito de estas tendencias que se vienen. ¿Cuáles son estas 5 tendencias de sustentabilidad de la cual se van a hablar ahora? Bueno, mira, justamente lo que analizamos de la Universidad de Buenos Aires, de nuestro centro de estudios, una de las primeras tendencias que estamos viendo para el 2021 es el tema del propósito empresario. Y es un tema que una universidad española, la Universidad de Deusto, ya lo había planteado para el año 2020. Había dicho que el año 2020 iba a ser el año del propósito. Y bueno, finalmente lo fue, pero lo fue por otro motivo, ¿no? Por cómo las empresas se han involucrado en la atención a todos los problemas sanitarios, económicos y sociales que ha generado la pandemia. Entonces, en este año, justamente en la salida de esta crisis vinculada por la pandemia, el tema del propósito es un tema que va a ocupar la primera plana de todas las agendas corporativas, máxime después de que la organización Ronda de Negocios de Estados Unidos en el año 2019 ya estableció que el propósito de la compañía tiene que ver con atender la necesidad de todo su grupo de interés y no solamente con maximizar la renta. Después también tenemos el tema de la aplicación de la tecnología a la responsabilidad social. Cada vez más se aplican software de inteligencia artificial para atender no solamente temas ambientales, sino también sociales. Por ejemplo, una cadena de restaurante mexicana que utiliza inteligencia artificial y blockchain para garantizar la trazabilidad del café, que no haya mano de obra infantil en el café, o uno de los principales frigoríficos del mundo, brasileño, que utiliza blockchain para garantizar la trazabilidad de las cabezas de ganado que faena diariamente, más de 10.000 cabezas de ganado, no provengan de terrenos deforestados ilegalmente del Amazonas. Después tenemos también el tema de los reportes. Cada vez más empresas hacen reportes de sustentabilidad. Es un tema que está también muy consolidado. Estamos hablando de que el 90% de las empresas que cotizan en bolsa están presentando reporte de sustentabilidad, mientras que hace 9 años solo un 20% lo hacía. Por supuesto, la economía circular, el Pacto Global de Argentina ha definido uno de los grandes temas para el 2021, la economía circular, que tiene que ver con reproducir un ciclo de vida de la naturaleza en una economía en un modelo productivo que hasta ahora era lineal, es decir, para minimizar el uso de recursos no renovables y minimizar también los residuos que se generan. Y el teletrabajo, ya las grandes compañías han definido que el 2021 van a seguir, si no con un sistema mixto, con teletrabajo. Es una de las grandes iniciativas de responsabilidad social familiar que nosotros trabajamos en la agenda de hace mucho tiempo y nunca la habíamos pensado como una salida, una respuesta rápida de la empresa ante la pandemia. En este punto, el riesgo es que el teletrabajo se transforme en una manera de ahorrar recursos y no en una práctica realmente muy productiva de responsabilidad social familiar y también que ha permitido mantener la economía abierta a pesar de la crisis, ¿no? Julián, en relación quizás con la primera tendencia que vos mencionaste, ¿no? La del propósito, ¿crees que por la pandemia algunas cuestiones u objetivos que tenían relacionados más con compromisos ambientales desde el sector privado van a quedar un poquito más relegadas y se le va a dar lugar a otras? ¿O ves que desde las empresas igual siguen viendo la cuestión ambiental como una de sus prioridades? O sea que te escucho muy bajito. Las empresas han respondido de una manera realmente con un compromiso muy sólido ante la pandemia. Y esperamos que en este 2021 esa respuesta continúe. Nosotros en la Universidad de Buenos Aires hicimos un estudio de más de 600 empresas, la mitad de la Argentina, la mitad del exterior, en cuanto a cómo respondieron ante la pandemia. Y bueno, hemos encontrado realmente datos muy auspiciosos. Datos muy auspiciosos, decías, de empresas argentinas. ¿Y en qué te basás para contarnos esto? Los perdí de nuevo, los escucho muy bajo. Ah, ok. Estamos hablando de teletrabajo. Hablando de teletrabajo, de teletrabajo Ahí son está, las de teletrabajo. dificultades. Y que de lo que se viene, evidentemente, esto es uno de los temitas que vamos a tener que ir viendo durante todo el año. Decías, ¿nos escuchás ahí, Julián? ¿Nos escuchás ahora? Totalmente. Nos perdió. Bueno, vamos a tratar de pero era recomponer. muy interesante, o sea, bueno, él mencionó lo del propósito, el teletrabajo, evidentemente, quizás lo que él decía, ¿no? Este sistema mixto
¿no? En que algunos, que un poco lo hicimos acá, ¿no? En Sí, el canal, claro. que algunos venían al estudio, otros seguían, bueno, digo seguíamos porque yo estuve también muchos meses ahí desde casa, pero efectivamente en algunos trabajos que es posible, eso se va a mantener. Bueno, en la educación también estamos hablando Sí. todo el tiempo también que sea mixta, o sea que es algo que evidentemente va para un tiempito. Me quedé con las ganas de preguntarle sobre los reportes de RCE, que los reportes de RCE justamente reúnen, ¿no?, todas aquellas acciones que realizaron en materia de responsabilidad social empresarial las empresas. Y hay una inquietud que siempre tenemos los periodistas, que es que no los envíen más impresos, o sea, de la cantidad, ¿no?, de papel que hoy con justamente la tecnología, la importancia de que sea, ¿no?, como la digitalización. Lo Creo tenemos que de ahí, vuelta, a ver así si, que a le ver si podés opina preguntar. igual que yo. Julián, ¿nos estás escuchando ahora? Ahí te escucho perfecto, Thais. Ahora Genial. No, bueno, yo recién mencionaba, tomo lo del tema de los reportes, y vos sabés que es una inquietud entre los periodistas, esto de si puede haber alguna transición a que ya no sean impresos, ¿no?, gráficos, porque encima son muy grandes, y que pasen más a dinámicas más visuales, ¿no?, más digitales, justamente hablando también de la tecnología que vos mencionaste. ¿Ves que hay esta transición en las empresas? Esta tendencia está, por supuesto, y aparte este año ha sido más notorio porque, bueno, el hecho de tener que distribuirlo en el marco de una pandemia, se ha visto que es mucho más fácil hacerlo a través de mails o de links a las páginas web. De todas formas, yo me sumo a esto que decías vos, porque de hace muchos años también nosotros criticamos Claro. no solo el hecho que esté impreso, sino que muchas veces tiene más fotos que números. Entonces es una muestra clara del greenwashing, ¿no?, que Sí. dicen más de lo que realmente hacen. Sí. Pero hay una tendencia que esto, bueno, efectivamente, esto es lógico, el camino hacia ese, ¿no? Primero intentar mostrar más de lo que se dice, mucha foto, mucho corte de cinta, poco número, o incluso a veces números que uno ve que hay un retroceso, ¿no? ¿Por qué si en el 2019 tenías una mayoría de personal femenino en tal planta, el 2020 hubo un retroceso y no informás por qué, ni qué vas a hacer para mejorar eso? Son tendencias que las empresas, a medida que van reportando y tienen más experiencia, estos cambios se están viendo y hay muchas mejoras. Julián, yo recién mencionaba esto de lo que venimos ya desde el 2019, que vengo diciendo rumbo a la COP26, y cada vez se me hizo más largo, ¿no? Con la pandemia, esperemos que no se me haga más largo de noviembre de este año. Pero ¿ves que en la agenda de este año las empresas están también teniendo en cuenta la COP26? Porque durante los últimos años el rol, ¿no?, de las empresas en las conferencias ha sido cada vez, ¿no?, más notorio. ¿Lo tienen en cuenta para este año? Mira, es un tema inevitable. Hoy justo leía tu newsletter con respecto a que el 2020 ha sido de vuelta el año más caluroso de la década y que ha cerrado, ¿no?, la década más calurosa de la historia. Son temas inevitables. Pensemos, vos hablabas antes justo del foro de Davos. El documento, el reporte de riesgos globales que presentó Davos hace un año, los 5 temas eran ambientales y no se hablaba de una posibilidad de pandemia ni de enfermedad infecciosa. Bueno, esto realmente la realidad ha sido totalmente diferente al informe que Davos presentaba a comienzo del 2020. Pero esos 5 temas ambientales que estaban en ese informe no han sido atendidos todavía como deben ser por las naciones y por las empresas. Así que mañana o pasado mañana esperamos una señal muy auspiciosa, que es la vuelta de Estados Unidos al acuerdo del cambio climático, y seguramente eso también va a ser un incentivo muy fuerte para que las empresas vuelvan a incorporar con mucha fuerza. Bueno, el tema de la economía circular va en ese sentido, y sus políticas de mitigación al cambio climático y de informe y la huella de carbono, que se está discutiendo mucho el tema de la ley de etiquetado de alimentos, pero en Argentina no hay ninguna empresa que informe en su etiqueta cuál es la huella de carbono que ha generado con la elaboración de ese producto. Solo lo vi en los pasajes de las aerolíneas. Entonces, pero sin dudas, esta semana, con la vuelta de Estados Unidos al Acuerdo del Clima de París, va a ser un fuerte incentivo para que las empresas pongan esto de vuelta en el centro de la agenda. Que por supuesto, el COVID-19 ha venido a agravar los problemas, pero los problemas que ya estaban de antes
siguen estando. Claro, y de hecho me parece interesante agregar, Julián, que en Estados Unidos, durante estos 4 años, las empresas fueron uno de los sectores que mantuvieron esto de, bueno, sí, el gobierno, o sea, la administración de Washington no quiere tener una postura climática, pero las empresas, los gobiernos más locales, ¿no?, de las ciudades y de los estados, y la sociedad civil hicieron, por ejemplo, la coalición We Are Still In, es decir, todavía estamos adentro, ¿no?, del acuerdo, o sea, como todos otros actores, independientemente del gobierno nacional de Donald Trump, buscaron seguir representando a los Estados Unidos en la postura de la acción climática. Estamos todos como muy expectantes, claro, ¿no?, de lo que ocurra a partir de mañana, básicamente porque es el segundo país más emisor de gases de efecto invernadero y se necesita, ¿no?, que esté en este camino. Y por último yo te pregunto, Julián, recién vos retomaste lo del foro de Davos, se va a celebrar la próxima semana. Siempre nos preguntamos, bueno, después de esos eventos, ¿qué se toman, qué se implementa o qué consecuencias, ¿no?, pueden tener? ¿Cómo se implementa justamente desde el sector privado, que es uno de los que más representantes tiene en este foro? Bueno, durante muchos años, incluso el Premio Nobel de Economía, como Joseph Stiglitz, que ha asistido muchas veces al foro de Davos, han planteado una mirada crítica respecto a que lo que se dice en Davos vinculado al capitalismo stakeholder, el capitalismo consciente, después no se aplica en la realidad, excepto en el año 2020, donde Stiglitz escribió una columna donde decía, por primera vez en muchos años veo que el compromiso es serio. Y efectivamente es una señal muy buena la que se está dando este foro creado por Klaus Schwab, donde los documentos del capitalismo stakeholder, donde los propósitos tienen que ver no con la maximización de la ganancia, sino con el propósito vinculado al rol social de las compañías, a la responsabilidad ambiental, es traducido en empresas que, como te decía antes, reportan, en empresas que se comprometen con iniciativas globales como Empresas B, Pacto Global. Por ejemplo, BlackRock, que no solamente ha dicho en su declaración, Larry Fink, que el propósito de la compañía tiene que ver con lo social y ambiental, sino que además en todas las empresas donde ellos tienen directores, en los directorios han establecido, el año pasado hubo un informe, más de 30 empresas donde BlackRock tiene participación, ha hecho críticas con respecto al manejo de la empresa en materia ambiental. Es decir, esto últimamente se está traduciendo en una mejora en la gestión de las compañías cotidianas. Por supuesto falta muchísimo, pero bueno, el rol del periodismo y de estos programas, y por supuesto el tuyo, Tai, como una de las periodistas ambientales de la Argentina, y Daniel con este programa y tantos otros que se ocupan de estos temas, también mete presión para que las empresas sigan cada día más involucrándose con estos propósitos, ¿no? Bueno, en eso pensaba, porque nombrabas todas empresas extranjeras y pensaba, y nosotros ahí estábamos empezando a hablar de eso cuando se cortó la comunicación. ¿Qué pasa con estas empresas, para ir cerrando? ¿Están realmente asumiendo el compromiso o están mirando de reojo todavía? Lo primero que quiero aclarar, porque yo en nuestros cursos y conferencias y en las charlas que hacemos siempre mencionamos casos y no falta alguno que diga, pero tal empresa está involucrada. Ninguna empresa santa, como ninguna persona, ¿no? La Biblia dice, arroje el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. En las empresas pasa lo mismo. Tenemos empresas excelentes en materia ambiental, como una gran cadena norteamericana de supermercados que ha sido muy criticada en materia de género. Bueno, en el país lo mismo, hay empresas que son muy buenas en materia ambiental o en materia social. Hablamos de empresas, por ejemplo, que en la pandemia, una pyme dedicada a pastas frescas, en la pandemia llegó a donar alimentos a más de 100 comedores por semana. Hablamos de una gran cervecería del país que, aliándose con una pequeña cervecería de Mar Chiquita, logró distribuir alcohol en gel, alcohol al 70% y pan y panificados a hospitales y a centros de salud de todo el país. Empresas que han establecido en Argentina centros de evacuación en locales propios, que han donado automotores, que se han aliado a otras entre pymes y multinacionales para brindar equipos de respiradores artificiales, insumos médicos, empresas que han establecido beneficios a las pymes en el medio de la crisis para que no se corte la cadena de pagos. La verdad que nosotros en el Senarcec de la UBA tenemos muchísimos casos, este reglamento lo ha logrado, y en nuestros cursos que damos cotidianamente lo invitamos a muchos empresarios pymes que hacen realmente un esfuerzo muy grande en un compromiso social y ambiental. Así que sí, tenemos también en Argentina ejemplos realmente muy, muy meritorios. Y por supuesto, si querés, la parte crítica también la existe y también la hemos anunciado, ¿no? Muchas empresas que siguen haciendo greenwashing o corona washing, incluso en el marco de la pandemia, que en vez de comprometerse buscan lograr la ventaja en el corto plazo, ¿no?
Julián, muchísimas gracias por esta comunicación realmente apasionante. El tema da para seguir hablando, pero terminamos con un aire, me parece, con un aire de viendo esperanza. a ver qué nos da de todo esto, ¿no? Finalmente el año. Muchas gracias de nuevo, Julián. Y que Gracias tengas a una buena ustedes. tarde y tengamos un mejor año aún. Gracias. Hablábamos ahí entonces con Julián D'Angelo, coordinador del Centro de Responsabilidad Social Empresaria y Capital Social de la Universidad de Buenos Aires. Expectante, ¿no? Como para anotar en la agenda del año, bueno, todo lo que viene. Y me gustó también esta mirada crítica que hay que tener Totalmente, de claro. exigirle cada vez más a las empresas, ¿no? En todos los niveles y que sea un equilibrio, porque a veces puede estar muy desarrollada en lo social, le falta muchísimo en lo ambiental o a la inversa. Entonces esto de que todos también tenemos, ¿no? Y mismo como consumidores. Totalmente. Y además qué lindo soñar con un etiquetado en el que te diga cuál fue la huella de carbono de un producto. Genial. Estamos genial. lejos todavía. Estamos lejos. Vayamos por el frontal primero, el Queremos etiquetado un poquito frontal. más de hechos y menos palabras, Sí. ¿no? O que esas palabras se pongan en práctica. Thaís, muchísimas gracias. por favor. Andá preparándote el blazer porque me parece que este año vas a volver a viajar, ¿eh? Voy sacando Planchalo. la valija. Sí, Voy planchalo, vos sacando. planchalo. Bueno, mientras igual sigo practicando con la bici, ¿eh? Vengo. Bien ahí. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos así, ya con Biden como presidente, así que vengo. Exactamente. Voy a venir seguramente con mucha información. Muchísimas gracias.